Estaba a punto de tomar el champán servido por la amante de mi esposo, en mi empresa, cuando la señora de la limpieza tropezó conmigo y reveló algo impactante. ¿Alguna vez miraste a alguien a los ojos y sentiste que algo andaba mal, pero no pudiste explicar qué era? No hablo de miedo, ni de presentimiento. Hablo de esa sensación silenciosa e incómoda, casi imperceptible, como una brisa cálida antes de la tormenta. Un malestar que se esconde detrás de sonrisas bien entrenadas. Hoy, lo llamaría instinto. En aquel entonces, lo llamé exageración. Me llamo Isabel Valdés. Nací y crecí en Mérida, donde el sol parece no perdonar nunca y los secretos se esparcen con la misma velocidad que los chismes. Una ciudad hermosa, vibrante, hecha de fachadas coloridas y palabras que no siempre dicen lo que aparentan. Soy arquitecta, socia mayoritaria de una de las empresas más respetadas de la región. Trabajé duro para llegar aquí. Horas interminables, decisiones difíciles, sacrificios. Y a mi lado, por más de una década, estuvo Mauricio. Mi esposo. Socio minoritario. Compañero, socio de negocios y, hasta donde yo creía, de la vida. Para quienes nos veían desde afuera, éramos la pareja perfecta. Cenas en lugares sofisticados, viajes de negocios y fotos sonrientes en redes sociales. Yo usaba vestidos elegantes y hablaba de proyectos sustentables. Él conocía el nombre de todos los meseros de nuestros restaurantes favoritos y me tomaba de la mano en público como quien sostiene una promesa. Pero las promesas son como las fachadas. Pueden parecer fuertes hasta el día en que se quiebran desde adentro. Todo comenzó un lunes cualquiera. Estábamos en una reunión sobre la ampliación de un complejo comercial cuando Mauricio, con el tono casual de quien sugiere cambiar el sabor del café, lanzó la idea. ¿Y si contratamos a una pasante? Alguien con una mirada nueva, joven. Mejor aún, alguien de origen humilde, que necesite una oportunidad real. La propuesta, a primera vista, sonó noble. Él continuó. Hay tanta gente buena por ahí, Isabel. Podemos marcar la diferencia en la vida de alguien. Mostrar que aquí también hay espacio para quien viene de abajo. Me pareció extraño. Mauricio rara vez se involucraba en contrataciones. No era su estilo pensar en inclusión social. Pero, como siempre fue hábil con las palabras, usó términos bonitos, me elogió por ser humana, y me convenció de que sería una buena iniciativa. Y tal vez yo realmente quisiera hacer algo generoso. O tal vez simplemente estaba demasiado cansada para pensar mejor. El hecho es que, 2 días después, me presentó el currículum de una joven llamada Camila Ortega. Es ella. Vive con su madre en un barrio alejado. Es esforzada, hizo un curso técnico en administración y sueña con trabajar en gestión. Me pareció muy determinada. Determinada. Esa fue la palabra. Debería haberle prestado más atención. Camila llegó la semana siguiente. Y recuerdo exactamente la primera vez que la vi. Estaba sentada en la recepción, vestida con una blusa blanca sencilla, jeans gastados y el cabello recogido en un moño improvisado. Tenía un cuaderno en el regazo y lo tocaba con los dedos nerviosos. Cuando me acerqué, se levantó de un salto. Señora Isabel. Es un placer. Muchas gracias por la oportunidad. La voz era suave. La mirada, firme. Sonrisa contenida, respetuosa. Era como si cada palabra suya hubiese sido ensayada. Como si supiera exactamente cómo comportarse. Simplemente asentí y le pedí que me acompañara a la sala de integración. Caminaba con pasos medidos, como quien pisa terreno sagrado. Observaba todo con atención, como si quisiera absorber cada detalle de las paredes, los muebles, los pasillos. Vas a comenzar con tareas simples, expliqué, ya en modo profesional, organización de archivos, apoyo con planillas y reuniones internas. Con el tiempo, si demuestras competencia, podrás asumir más responsabilidades. Ella asintió con la cabeza. Sin preguntas. Sin dudas. Solo escuchaba. Solo absorbía. En ese momento, confieso, sentí cierto orgullo. Tal vez si había hecho lo correcto. A la tarde siguiente, ya estaba sentada frente a la computadora, con el uniforme recién entregado, digitando informes con agilidad. Algunos empleados comentaron que era rápida, educada y proactiva. Yo simplemente la observaba a distancia.
No tardó mucho en empezar a llamar la atención. Pero hasta entonces, todo parecía normal. Lo que yo aún no sabía, lo que nadie sabía, era que, en ese momento, Camila Ortega no solo estaba comenzando una pasantía. Estaba dando el primer paso para entrar en mi vida. Y poner todo patas arriba. Al principio, su presencia era sutil. Casi imperceptible. Llegaba temprano, hacía preguntas comedidas, tomaba notas como quien escribe un diario. Elogiaba proyectos, observaba rutinas, se ofrecía para ayudar en pequeñas tareas. Todo con una sonrisa que rozaba la timidez, pero escondía algo que, por mucho tiempo, me pasó desapercibido. La veía casi como una versión más joven de mí misma. Alguien que solo necesitaba una oportunidad. Tal vez por eso, fui dándole espacio. Primero, le permití asistir a una que otra reunión interna, como oyente. Luego, empecé a dejar que revisara materiales antes de enviarlos a los clientes. Cuando me di cuenta, ya estaba dando apoyo directo a los coordinadores de proyectos. Y nadie se quejaba. Al contrario. Era eficiente, rápida y, sobre todo, silenciosa. No se involucraba en chismes, no creaba conflictos. Solo cumplía. Empecé a confiar. Parecía entender mi lógica. Y, en un mundo lleno de gente tratando de destacarse con ruido, Camila se destacaba con silencio. Tienes una mirada estratégica, la elogié una vez, entiendes más de lo que demuestras. Ella bajó la mirada, como quien se avergüenza, y dijo. Observo mucho. Creo que es la única forma de aprender. Y fue ahí donde comenzó la primera grieta. Pequeña, casi invisible. Pero suficiente para que el aire empezara a escaparse. Con el tiempo, noté que Camila pasaba más tiempo conmigo del necesario. Siempre con una pregunta en mano, una duda sincera, una idea fundamentada. A veces, cuando yo estaba abrumada, aparecía con la solución lista. Sin alarde. Solo me entregaba el problema ya resuelto. Pensé que podría ayudar, decía, con ese tono calmado. Y yo lo permitía. Porque era conveniente. Porque facilitaba mi rutina. Mauricio también parecía admirado. Y no lo ocultaba. Esa chica es diferente, comentó una noche, mientras cenábamos, tiene algo. Una energía, viva. Deberías pasar más tiempo con ella. En el momento, no le di importancia. Pero después, empecé a notar, hablaba de ella con entusiasmo. Y cada vez que Camila estaba cerca, Mauricio se volvía más relajado, más hablador. Debería haberlo notado. Camila empezó a hacer preguntas más personales. Siempre con cuidado, siempre con dulzura. Usted y Mauricio trabajan juntos desde hace mucho, ¿no? Deben tener historias increíbles. ¿Cómo fue abrir la empresa? ¿Alguna vez pensó en escribir un libro sobre su trayectoria? Y yo respondía. ¿Por qué no? Se sentía bien que alguien me viera. Que admiraba no solo mi trabajo, sino también mi trayectoria. Era como escuchar un eco suave de mis propias conquistas. Ella me escuchaba como nadie. Y eso es peligroso. Porque quien lo escucha todo, lo aprende todo. Y quien aprende demasiado, puede usarlo. Empezó a acercarse al equipo administrativo. Pidió entender cómo funcionaban los informes internos. Después, mostró interés en los contratos con proveedores. Siempre con el mismo discurso. Quiero entender todo, para aprender mejor. Y como cumplía, yo lo permitía. Poco a poco, dejó de ser pasante y se convirtió en una pieza. Una pieza discreta, pero esencial. Estaba en todas partes. Sabía lo que necesitaba saber. Y lo más peligroso, sabía que nadie veía peligro en ella. Tal vez por eso, un día, en medio de una tarde sofocante, entró en mi oficina con una propuesta inesperada. Señora, ¿puedo pedirle algo? No es de trabajo, lo prometo, dijo ella, sosteniendo un sobre y con una leve sonrisa, quisiera un momento entre mujeres. Usted ha sido tan generosa conmigo. Quiero conversar. Solo conversar. Aquello me tomó desprevenida. Estaba agotada, abrumada y emocionalmente frágil por una semana de reuniones difíciles. Ella lo notó. Sabía exactamente cuándo acercarse. ¿Puede ser mañana? Prepararé algo especial, solo nosotras dos. Será rápido.
Había un brillo en sus ojos que no supe descifrar. Pero lo confundí con admiración. Como tantas otras veces, dejé de lado la razón. Está bien, respondí, mañana, al final del día. Ella sonrió, agradeció con ese brillo de quien consiguió lo que quería. Y se fue. Despacio. Sin apuro. Como quien ya conoce el camino. En la vida real, la traición no viene con banda sonora. No hay música de suspenso. Ni cámara lenta. Solo el instante exacto en que todo cambia. Y no te das cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Cuando llegué a la sala de reuniones del tercer piso, ella ya estaba allí. Cabello suelto, maquillaje suave, perfume marcado. Un vestido que desentonaba con la informalidad de la empresa. El escenario estaba montado, luz tenue, botella de champán, 2 copas, fresas partidas por la mitad sobre una bandeja de vidrio. Parecía escena de novela. Pero allí, todo estaba calculado. Milimétricamente planeado. Camila sonrió como si todo fuera natural. Señora Isabel. Hoy, ¿puedo llamarla solo Isabel? Quisiera que fuera entre amigas. Asentí con un gesto discreto. Estaba demasiado cansada para formalidades. Ella sirvió la bebida con cuidado. Primero mi copa, luego la suya. Y entonces, en una fracción de segundo, aprovechando que me distraje con el celular, hizo el movimiento. Se inclinó sobre la mesa, giró un poco el cuerpo y, con una habilidad que solo vi después, al repasar mentalmente, vertió algo minúsculo en mi copa. Un polvito blanco, rápido, discreto. Lo suficiente para desaparecer con el primer giro del líquido dorado en la copa. Lo que ella no sabía, era que no estábamos solas. Rosa, la señora de limpieza, limpiaba los pasillos cercanos. Había entrado a la sala contigua minutos antes, escoba en mano, auriculares colgados del cuello. Caminaba en silencio, como siempre. Invisible. Incluso para mí. Pero sus ojos, vieron. Lo vieron todo. Sin querer, fue testigo de que el veneno fue servido. Camila volvió con las copas en la mano, sonriente. Me ofreció una con delicadeza. Por usted, Isabel. Por la mujer que inspira, lidera y transforma vidas. Tomé la copa. La llevé a mis labios. Un brindis simbólico. Una frase bonita. Un gesto simple. Pero antes de que pudiera beber, Rosa apareció. Rápida. Como un rayo silencioso, dio un paso al frente y chocó con fuerza contra mi brazo. La copa osciló peligrosamente, pero no cayó. El líquido casi se derrama, pero permaneció dentro. Mi cuerpo se estremeció del susto. No, no tome eso. Dijo, con los ojos muy abiertos. La voz no fue alta, pero tenía un peso brutal. Todo se detuvo. La miré sin entender. Camila se volteó de golpe, fingiendo sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? Rosa, ¿estás loca? Pero Rosa no parpadeaba. Respiraba hondo, las manos temblorosas de tensión, pero la mirada firme, recta, decidida. Yo vi, dijo, mirándome directo a los ojos, la vi echando algo en su copa. Un polvito. Pequeño. Pero lo vi. El pecho se me heló. Las manos empezaron a sudar. Apreté la copa con más fuerza. Camila dio un paso atrás, negando con la cabeza enérgicamente. Estás inventando eso, ¿quieres llamar la atención? ¿Tienes envidia? Ni siquiera deberías estar aquí, eres una limpiadora. Pero Rosa avanzó un poco. No con agresividad. Con coraje. Estaba limpiando el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Ella pensó que no había nadie cerca. Yo vi. Metió la mano en la bolsa. Sacó algo. Lo echó en la copa. Fingió que nada pasó. Y después te la entregó con esa sonrisita falsa. Basta, esto es surrealista. Gritó Camila, intentando acercarse a mí, ¿le vas a creer a esta mujer? Me quedé en silencio. Mi cuerpo congelado. La copa aún en mi mano. El líquido dorado brillando bajo la luz tenue. La garganta seca. Y la mirada de Rosa, fija, directa, como una alarma sin sonido. Ella señaló a Camila. Luego a la copa. Entonces bébela tú, dijo, demuestra que estoy mintiendo.
La frase cayó como una piedra en el centro de la sala. Camila palideció. Llevó la copa a la boca, con la mano temblorosa. Sus ojos, que siempre habían sido afilados y calculadores, ahora buscaban salida en todas direcciones. Dio un sorbo. Pequeño. Lo justo para probar lo que nunca debió haberse servido. Tragó con dificultad. Su cuerpo reaccionó como si hubiera sido traicionado por dentro. Y entonces, todo lo que sostenía, se vino abajo. Iba a ser tan fácil, dijo, en un susurro casi inaudible. Se apoyó en la silla. Los párpados pesados. La respiración más lenta. Y, como si ya no pudiera controlar lo que decía, completó. Ella firmaba los papeles, y yo me llevaba el dinero. Ya. Rápido. ¿Sin escándalos? Tú me prometiste que ibas a cuidar de mí, Mauricio. El nombre se le escapó. Mauricio. La sala se suspendió en el tiempo. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Mi voz salió sin emoción. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Mauricio entró. Rosa lo había llamado. Entró pálido. Mudo. Ojos muy abiertos. Ya lo había oído. Demasiado tarde. Tú me prometiste que ibas a encontrar una solución, dijo Camila, mirándolo con una mezcla de desesperación y afecto. Él intentó decir algo, pero vaciló. Un hombre sin suelo. Y solo entonces lo noté, no parecía sorprendido. Parecía expuesto. Aterrorizado, no por el descubrimiento, sino por el fin de la ilusión. ¿Cuántos meses? Pregunté. Silencio. ¿Meses o años? Insistí, con voz firme. 7, respondió él, 7 meses. ¿Desde aquel congreso en Tulum? Camila rió. Una risa amarga. Tosió enseguida, sintiendo el cuerpo pesado. Decía que usted era fría. Que solo pensaba en el trabajo. Que no lo veía como hombre. Cerré los ojos un instante. Solo para no vomitar. Rosa, aún en la sala, lo presenciaba todo sin bajar la cabeza. Observaba el colapso como quien ve derrumbarse un edificio antiguo que, por fuera, aún parecía entero. Mauricio dio 2 pasos hacia adelante. Parecía querer tocar mi brazo, pero lo detuve con un gesto seco. La trajiste a mi empresa, dije, mirándolo fijamente. Para tenerla cerca de mí. Para ayudarte a engañarme, ¿lo planearon juntos? No se suponía que llegara tan lejos, murmuró. Pero llegó, respondí. Me ardía la garganta, pero no temblé. La traición no era solo conyugal. Era estructural. Estaba en las finanzas, en la confianza, en lo cotidiano. Camila no era solo una amante. Era cómplice de un intento de robo, de una estafa. Y Mauricio, el facilitador. La dejabas entrar en mi oficina. Leías mis correos. Ayudabas con los informes. Lo veías todo. Y callabas. Ella decía que te admiraba. ¿Qué quería ser como tú? Ella quería destruirme. Y tú le diste la llave. Camila ya no se sostenía. Sudaba. Lloraba. Reía al mismo tiempo. El efecto era confuso. El veneno leve, pero suficiente para dejarla como una muñeca rota. Nunca te habrías dado cuenta. Soy mejor que tú en esto. Más joven. Más flexible. Eso decía él. Escupió esas palabras como quien quiere herir. Como quien necesita lastimar antes de ser borrada. Mauricio no la corrigió. Ni intentó negarlo. Lo miré. Todo dentro de mí gritaba. Pero por fuera, solo hielo. Llévala a su casa, dije. Él respiró hondo. No discutió. Sabía que no había espacio para réplica. Y dile que está despedida. Silencio. Tú también, finalicé. Estás fuera de mi vida. No hubo llanto. No hubo drama. Solo el sonido de sus pasos arrastrando a Camila por los hombros, como si arrastrara sus propios escombros. Me quedé allí, inmóvil. La oficina olía a perfume barato, alcohol y mentiras destapadas. La vida que creí sólida se deshizo en una sola tarde. Pero lo que más dolió, fue darme cuenta de que, en algún lugar dentro de mí, ya lo sabía.
A la mañana siguiente, abrí la puerta de la oficina con la mano firme. Había algo solemne en el silencio del lugar. Ningún peso en el pecho. Ninguna duda. Era el primer día de todo. Mauricio ya no formaba parte de la empresa. Ni de mi casa. Ni de mi vida. Esa misma tarde, inicié el proceso de divorcio. Mi abogado me miró con algo de pena. Lo rechacé. No quería compasión. Solo eficiencia. Sin intento de acuerdo. Nada de charlas ni propuestas, ordené. Quiero el divorcio inmediato. Lo más duro y rápido posible. Ya no había espacio para negociaciones. Había traición, intento de estafa y complicidad. No era solo el fin de un matrimonio. Era el fin de una estructura construida sobre mentiras. El papeleo fue rápido. Al ser notificado, Mauricio envió un mensaje patético: ¿podemos hablar? No respondí. Pasé días durmiendo poco, revisando contratos, cerrando accesos, limpiando el nombre de la empresa de toda la suciedad posible. Mientras el proceso seguía en la justicia, organicé la línea de tiempo del crimen que Camila y él intentaron cometer. Camila había desaparecido. Como una rata que huye del barco antes de hundirse. Pero Rosa permaneció. Ella era la clave. La única testigo de lo que, para muchos, aún parecía exagerado. La empresa susurraba, especulaba, pero nadie sabía ni la mitad. Solo Rosa vio. Solo Rosa impidió. Y fue ella quien, días después, entró por la puerta del tribunal con una dignidad que casi me rompió por dentro. Llevaba una blusa celeste, muy bien planchada, zapatos simples. El cabello recogido en un moño apretado. Los ojos firmes, aunque el nerviosismo delataba la tensión en sus manos. Caminó hasta la silla de testigos con pasos cortos. El juez la observaba. Los abogados murmuraban. Mauricio no me miraba. ¿Nombre completo, por favor?, preguntó el juez. Rosa María Castillo Hernández. ¿Profesión? Empleada de limpieza administrativa desde hace 4 años. ¿Afirma haber presenciado los hechos ocurridos el día 17? Rosa respiró hondo. Y allí, con la voz más limpia que he escuchado en la vida, dijo. Sí, señoría. Vi a la señorita Camila Ortega poner un polvo blanco en la copa de la señora Isabel. Yo estaba limpiando el pasillo. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Ella pensó que estaba sola. ¿Puede describir exactamente lo que vio? Sacó el frasco del bolso. Vertió el polvo despacio. Revolvió el vaso. Después sonrió y lo ofreció. La señora Isabel iba a beber. Y yo, entré. Me choqué con ella solo para evitar que llevara la copa a la boca. Después hablé. No grité. Solo dije lo que vi. La abogada de Mauricio se levantó, tratando de desmontar el testimonio. Intentó insinuar confusión. Visión equivocada. Interés. Rosa, sin alterar la voz, respondió. Soy limpiadora. No soy tonta. Ni mentirosa. Y no soy mujer de inventar cosas para meterme con el patrón. Pero lo que vi, lo vi. Y si fuera mi hija, haría lo mismo. Cada palabra suya entraba como cuchillo caliente en carne fría. Precisas. Sin drama. Solo verdad. La jueza hizo una señal a mi abogada. Ella presentó los documentos. Los correos que Camila había accedido. Los permisos firmados por Mauricio, entregando contraseñas, dando acceso total. El plan de fraude en las cuentas, los informes alterados. Todo en papel. Era más que infidelidad. Era delito. Y su silencio, mientras todo se exponía, decía más que cualquier defensa. Al final de la audiencia, la jueza se recostó. Cruzó los brazos. Y leyó la sentencia con la firmeza de quien no duda. Declaro la disolución definitiva del vínculo matrimonial entre Isabel Valdés y Mauricio Guerra, sin derecho a división de patrimonio más allá de lo que legalmente ya pertenece a la demandante. Queda registrada la tentativa de fraude y la asociación indebida con una funcionaria no autorizada. La empresa permanece bajo control total de la demandante. Audiencia cerrada. Era solo el fin de una mentira bien contada. Y el comienzo de una vida que aún no conocía. Pero que, al fin,
me pertenecía. El edificio estaba silencioso esa mañana. Había paz en los pasillos, pero también un peso. Un tipo de cansancio que solo se siente después de atravesar algo que casi te destruye. Era un martes común, sin reuniones importantes, sin visitas agendadas. Y aún así, sabía lo que debía hacer ese día. Lo había postergado por demasiado tiempo. Revisé los correos, firmé 2 contratos y pedí a recepción que llamaran a Rosa a presidencia. No di detalles. Ella no sabía el motivo. Solo que necesitaba verla. Desde el día en que entró a esa oficina e impidió lo que pudo haber sido mi final, Rosa volvió a su puesto con la misma discreción de siempre. Limpiaba los pasillos como si nada hubiera pasado, evitaba miradas, mantenía distancia. Era como si ni ella supiera la magnitud de lo que hizo. Pero yo lo sabía. Y era hora de reconocerlo. Ella llegó 20 minutos después. Tocó la puerta una vez y entró despacio, con el cabello recogido en un moño apresurado, el uniforme azul impecable y la escoba aún en las manos. Parecía confundida. Dijeron que la señora me llamó, dijo en voz baja. ¿Está todo bien? Sí, Rosa. Todo está muy bien. Puedes dejar eso ahí. Hoy no quiero hablar de limpieza. Ella apoyó la escoba al lado de la pared, se arregló el dobladillo de la blusa y se quedó quieta en el mismo lugar, esperando alguna orden, algún motivo formal. No decía nada, pero la incomodidad era evidente. Siéntate, por favor, ofrecí. Ella dudó. Luego se sentó, despacio, como quien entra en un lugar donde nunca fue invitada. Quiero que sepas que no olvidé lo que hiciste. Ella frunció el ceño. ¿Hice lo que cualquiera habría hecho? No, Rosa. La mayoría no habría hecho nada. Se habría quedado callada. Habría fingido que no vio. Tú tuviste el valor de detener todo, de impedirme tomar aquella bebida. Y luego, de subir a un tribunal y hablar delante de todos. Ella bajó la mirada. Tenía miedo, señora. Pero también estaba con rabia. Ya vi mucha injusticia en esta vida. Y pensé, si fuera conmigo, si fuera mi hija ahí. Y por eso mismo estoy aquí. Porque hoy ya no eres solo una trabajadora de limpieza. Rosa, tú eres mi nueva secretaria. Sus ojos se levantaron rápido. Todo su cuerpo se congeló. ¿Cómo dice? Vas a pasar por una capacitación, aprender a usar la computadora, la agenda, documentos. Todo. Vas a trabajar conmigo, en la sala de al lado. Con el salario que este cargo merece. Y con el respeto que ya debías tener desde hace mucho tiempo. Ella llevó ambas manos al rostro. Un intento torpe de contener las lágrimas, pero falló. Lloró en silencio, con los hombros temblando. No lloraba de tristeza. Era alivio. Era sorpresa. Era incredulidad. Yo, ni siquiera sé qué decir. Nunca imaginé algo así en mi vida. No necesitas imaginar. Solo aceptar. Porque ahora, Rosa, es tu turno de ser vista. Ese mismo día, Rosa volvió a casa y les contó a sus hijos. En la pequeña mesa de la cocina, compartiendo arroz con frijoles y pan amanecido, dijo que sus vidas iban a cambiar. Que se mudarían a un lugar solo suyo. Sin compartir habitación con la abuela enferma, sin escuchar gritos de parientes borrachos. Que tendría un salario justo, una credencial distinta, un nuevo escritorio. No sé si voy a poder con todo, pero lo voy a intentar. Porque alguien creyó en mí antes de que yo misma creyera. Y lo logró. Mientras tanto, yo reorganizaba el resto de la empresa. Sin Mauricio. Sin Camila. Sin secretos circulando por los departamentos. Nadie más pasaba por mi puerta con segundas intenciones. Los contratos volvían a avanzar. El equipo respiraba mejor. La energía de la empresa cambió. Y yo también. Trabajaba sola. Pero ya no me sentía aislada. Por primera vez en años, todo fluía sin tener que ocultar nada. Ya no había nadie vigilándome con ojos fingidos. Ninguna risa educada a mis espaldas. Ninguna trampa debajo del escritorio. Aprendí mucho en ese tiempo. Aprendí que las peores amenazas no llegan gritando. Llegan sonriendo. Usan perfume suave. Traen regalos. Y elogian.
Y se infiltran despacio, hasta formar parte de tu mundo. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Pero también aprendí otra cosa. Que el coraje, a veces, viene de donde menos se espera. Que las personas más olvidadas por el mundo llevan gestos capaces de cambiar destinos enteros. Y que la dignidad no se enseña. Se lleva dentro. Rosa me enseñó eso sin decir una sola palabra. Y fue por eso que, ese día, me aseguré de romper una regla silenciosa que muchos siguen: ignoren a los que parecen pequeños. Yo no los ignoré. Y por eso, sigo viva. Libre. Y entera. Si esta historia te atrapó hasta el final, comenta qué harías tú en el lugar de Isabel. Suscríbete al canal para más historias intensas como esta.